Buenas tardes, si quieren pueden silenciar el celular o apagarlo para no entorpecer el desarrollo de la actividad. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Bienvenidos. Bienvenidos al primer ciclo de charlas del 2019. Mi nombre es Lisandro Silverstein, soy el actual subsecretario de la Juventud Masónica Argentina, dependiente de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones. Y bueno, darles la bienvenida a todos ustedes y un agradecimiento muy grande por formar parte de este espacio, hacer lo posible y fundamentalmente darle las gracias a Georgina Orellano, que eligió venir a compartir su visión sobre el trabajo sexual, que es un tema tabú en nuestra sociedad y fundamentalmente, me atrevo a decir, que en el mundo entero. Me gustaría aclarar, antes que nada, que lo que vamos a tratar no representa la opinión institucional, simplemente es una opinión, y vale aclarar esto para las personas que corresponda aclararlo. La intención de este ciclo de charlas es poner en evidencia que la sociedad está en crisis, las instituciones están en crisis y por consecuencia la masonería toda está en crisis. Asumimos y reconocemos que formamos parte de una organización patriarcal, de orígenes muy antiguos y costumbres ancestrales. Estamos entrando como institución en contradicciones con nosotros mismos, ya que nos consideramos progresistas, pero aún no podemos integrar dentro de nuestros talleres la presencia femenina. Siendo que la mujer, desde nuestros orígenes, pero fundamentalmente en estos últimos años, ha sido y es la gran protagonista indiscutible de nuestra historia. Opino, sin temor a equivocarme, que el día que nos animemos a dar el paso hacia la integración, ya nada va a ser igual. Probablemente tengamos una nueva fecha de refundación institucional, ya que los cambios que vamos a generar golpean directamente nuestros paradigmas. Por enunciar brevemente lo más evidente, queridos hermanos presentes, a ustedes me refiero, a nosotros nos representan los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, baluartes de la Revolución Francesa y pilares de la vida moderna. La categoría de fraternidad es absolutamente patriarcal. Entiende que la relación entre todos los integrantes de una sociedad es una relación de hermanos. ¿Y las hermanas? La palabra latina para hermana es sor, y la relación de hermandad entre las hermanas se dice sororidad, que está en las antípodas de la fraternidad. Se elige como un modo de construir la fraternidad como modelo de comportamiento único del género humano, y vamos a poner un freno, al menos por ahora. ¿Qué buscamos con esta actividad? Buscamos a través de esta actividad poner en discusión temas álgidos abordados de una perspectiva estrictamente femenina. Por eso apelamos a este nombre, Con Ojos de Mujer, con la intención de concientizar sobre la importancia de la mirada femenina en las problemáticas sociales, para que dejemos de invisibilizarlas de una vez por todas. Ahora los dejo con Georgina, activista, trabajadora sexual, secretaria general de AMAR y madre de Santino. No sin antes compartirles brevemente una historia sobre Santino que me conmovió enormemente. Santino le contó a Georgina que a la salida de la escuela, un compañerito quiso molestarlo, diciéndole frente a todos: la mamá de Santino es una puta. A lo que Georgina le pregunta a Santino, con la boca abierta: ¿y vos qué le respondiste? Le dije que mi mamá no es solamente una puta, es la secretaria general de todas las putas de la Argentina. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, en especial a todas, sobre todo a todas las compañeras feministas que estamos acá un sábado de la tarde en un lugar que es un poco raro para nosotras, ¿no? Que me siento un poco extraña acá, parezco la reina puta del reinado. Agradecerle a Lisandro la invitación, que en su principio me sorprendió, pero que rápidamente aceptamos, porque
Si hay algo que nosotras aprendimos a lo largo de toda nuestra lucha, que ya lleva 2 décadas como organización a nivel nacional, es que no solamente necesitamos, para poder vivir una mejor calidad de vida y mejorar nuestras condiciones laborales y poder acceder a derechos laborales básicos como obra social y jubilación, sino que una de las grandes batallas que tenemos como trabajadoras y trabajadores sexuales es ganar la gran batalla cultural, es ser aceptada en la sociedad. Y eso creemos que una ley no nos va a dar. La ley es una herramienta que nos va a dar derechos, es una herramienta en la cual nos podemos amparar para frenar el acoso y el abuso en las coimas policiales, pero que la transformación social que necesitamos en esta sociedad para ser aceptadas, para ser incluidas, para que no sigamos siendo señaladas, cuestionadas, y para que muchas de nosotras y de mis compañeras puedan romper con el estigma, la doble vida que llevan y poder contar verdaderamente a qué se dedican sin temor a ser excluidas por su núcleo familiar y por su entorno, tiene que ver con romper todos los prejuicios y el desconocimiento que tiene la sociedad sobre nuestra actividad. Que en este caso hay algo que nos atraviesa a ambos, ¿no? En este sentido, porque también hay prejuicios y desconocimiento con relación a lo que es la masonería. Yo me estudié, pregunté, porque la verdad que nos generó un poco de sorpresa, a mis compañeras también, pero la aceptación fue rápidamente a decir, bueno, si están pensando en poder hablar sobre un tema que durante mucho tiempo se ocultó bajo la alfombra, qué mejor que nos hayan convocado a nosotras para que juntes, en este caso, podamos derribar todos los prejuicios que hay en relación a nuestro trabajo y que puedan conocer en primera mano, en primera persona, cuál es la lucha que llevamos adelante el movimiento de trabajadoras sexuales, qué es lo que le mandamos al Estado y cuál es nuestra realidad. Así que por eso estamos acá y vuelvo a agradecer desde AMAR la invitación y la convocatoria. Nosotras cuando planteamos en muchos espacios feministas la cuestión del trabajo sexual, se generan un montón de discusiones porque ahí ya hay un piso instalado de un debate que está instalado hacia adentro de esos espacios y un debate que genera tensiones, divisiones, un debate que genera distintas posturas. Acá me parece que lo primero que deberíamos aclarar, ¿qué hablamos cuando hablamos de trabajo sexual? ¿No? Que sería como lo básico y que es la lucha que llevamos adelante desde AMAR, explicando a sindicato por sindicato y organización sindical y social, en la cual pertenecemos también a la Central de Trabajadores y de Trabajadoras, por qué AMAR es parte de una central y por qué nos consideramos trabajadoras sexuales. Cuando nosotras hablamos de trabajo sexual, nos referimos a una actividad que consiste en ofrecer servicios sexuales, pero también servicios sociales que no están relacionados con la sexualidad, por lo menos con la mirada que tiene el común cotidiano de la gente con la sexualidad legitimada dentro de nuestra sociedad machista y patriarcal. Es un servicio sexual que ofrecemos a cambio de una remuneración económica, que puede ser a través de dinero o puede ser también a través de otro tipo de transacción que hacen las compañeras y que hacemos nosotras. Entonces, para nosotras es primero y básico aclarar esto, que es una actividad ejercida por personas mayores de 18 años, que la mayoría de la gente piensa que quienes ejercemos esta actividad solo somos mujeres y que quienes demandan nuestros servicios solo son varones. Y ahí empezamos con el primer prejuicio que hay relacionado a nuestra actividad y también el desconocimiento total. No solamente somos mujeres cisgénero quienes realizamos esta actividad, sino que también hay muchas compañeras del colectivo travesti, trans, transexual, compañeros hombres que ejercen el trabajo sexual, compañeros que se autoperciben bajo la identidad de maricas, disidentes y otras identidades de género como no binaria, por ejemplo, es que no se identifican dentro de la categoría ni de hombre ni de mujer. Después decirle que quienes ofrecen nuestros servicios en mayor parte sí son hombres, pero eso no quiere decir que haya otro porcentaje por ahí menor de mujeres que buscan la demanda de estos servicios, ya sea para las trabajadoras sexuales o para con los trabajadores sexuales.
Eso es un principio básico que deberíamos entender cuando hablamos de trabajo sexual, porque rápidamente a veces se piensa que cuando hablamos de trabajo sexual se habla de la trata de personas, se habla de mujeres que estamos condicionadas por nuestra situación socioeconómica, que fuimos empujadas por la pobreza, por la marginalidad, que no queremos ejercer este trabajo, que lo hacemos por necesidad. Y claramente la realidad de cada una de nosotras es distinta, que tenemos historias y realidades diferentes, pero que lo que nos atravesó justamente y que posibilitó la organización colectiva y sindical son las cosas que tenemos en común, que es no tener derechos laborales. Nosotras no tenemos obra social, ni tampoco nuestros hijos. Hay un 86% de quienes ejercemos el trabajo sexual que somos mamás, jefas de hogar, que tenemos a cargo de 1 a 7 hijos y que nuestro entorno, el núcleo familiar, es el único que depende de nuestro ingreso económico, o sea, somos sostén de hogar y imposibilita la no despenalización del trabajo, que nosotras podamos tener obra social y que nuestros hijos menores de 18 años también puedan acceder a una salud integral. No nos podemos jubilar, o sea, no podemos hacer ningún tipo de aporte porque el Estado no reconoce a nuestro trabajo como un trabajo, pero a la vez tampoco lo reconoce como un delito. Entonces, en esa controversia que tiene el Estado mismo, es que justamente nosotras planteamos que haya una política clara en relación a nuestra actividad, que nos saque de la clandestinidad, que por lo menos el Estado esté presente garantizando que nuestros derechos no sigan siendo vulnerados. O sea, uno de los derechos básicos es poder trabajar en libertad, quiere decir poder saber de que vamos a salir a trabajar y esa noche vamos a volver a nuestras casas y no vamos a tener que pasar esa noche en la comisaría o negociando el uso del espacio público con la policía, en provincias donde siguen vigentes códigos contravencionales. No es el caso de Santa Fe, porque Santa Fe es una de las pocas provincias que tienen derogados estas normativas. Y estas normativas que están vigentes, como dije, en 18 provincias, no penaliza directamente a la trabajadora sexual, sino lo que penaliza es que la trabajadora sexual haga uso del espacio público para ofrecer servicios sexuales. Y ese uso, en algunas provincias, está criminalizado de distintas maneras. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza está penalizado todo uso que se haga del espacio público que ofenda la moral y las buenas costumbres. Ahora, nosotros no sabemos cuáles son las morales y las buenas costumbres. Y sobre todo lo peligroso de estas figuras que vienen del proceso de la dictadura militar y que siguen vigentes a más de 30 años de democracia en nuestro país, es que quien habilita a sobreentender qué es aquello que ofende a la moral y las buenas costumbres es la policía. A nosotras quienes nos ofenden es la figura de la policía. A la policía quienes les ofenden en todo caso son todos aquellos sujetos que vienen provenientes de la clase trabajadora y de los sectores populares, que se salen por fuera del sistema capitalista, que no tienen patronal y que buscan otras herramientas de supervivencia y que trabajan en el espacio público. Son legislaciones municipales y provinciales que persiguen a los trabajadores y a las trabajadoras pobres, ¿no? A los trabajadores y trabajadoras que vienen de la economía popular. Y nosotros creemos que es una política basada en la hipocresía y con una clara mirada desde el Estado, que es ni más ni menos que criminalizar la pobreza, es decir, esconder y ocultar a la puta pobre. Porque la puta vi la vemos en la televisión y no nos molesta, pero la puta pobre, la que saca su sexualidad al espacio público, la que le pone un precio a lo que a nosotras por mandato patriarcal nos enseñaron desde muy pequeñas, que teníamos que ceder desde la gratitud, por amor, en un contrato monogámico, siendo nosotras objetos y propiedad privada del deseo de un otro, claramente nos corre de ciertas normas establecidas patriarcales, y el castigo que lleva por hacer lo que no teníamos que hacer es ir presas, es tener que vivir pagándole coimas a la policía, y es tener que vivir con vergüenza y con culpa una decisión que en algún momento de nuestras vidas decidimos para con nuestro proyecto laboral, que ni más ni menos ejercer el trabajo sexual. Una decisión que claramente está atravesada por un montón de situaciones súper complejas, en algunos casos compañeras que no tuvieron tantas opciones laborales a su alcance, en otros casos compañeras que hablan de elegir, de que tuvieran
desde su lugar de pertenencia de clase, la posibilidad de elegir otros trabajos mejores, pero que de igual manera eligieron el trabajo sexual porque les genera mayor autonomía, independencia económica, poder establecer nuestros propios horarios. En algunos casos, que es el caso del que yo voy a referir, que es de los sectores populares, la verdad que nosotras no estamos de acuerdo cuando solamente se dice que quienes no elegimos nuestro trabajo somos nosotras. Porque creemos que nadie elige libremente su trabajo. Y que todos y todas que venimos de la clase trabajadora estamos atravesados por un montón de situaciones de desigualdad social, de falta de oportunidades, de exclusión, de marginalidad, y que terminamos optando dentro de la mejor opción que tenemos a nuestro alcance. Entonces, que la discusión no pasa porque si la prostitución puede ser o no un trabajo, sino qué hacemos para salir a ampliar las opciones laborales, sobre todo de las mujeres lesbianas, travestis y trans, que a la hora de salir a trabajar tienen trabajos feminizados, precarios, de autocuidado y mal pagos. Pero la discusión se centra nuevamente en el trabajo sexual, no ya sí en el trabajo en sí, que es esta definición que nosotras damos de que ofrecemos servicios sexuales y sociales a cambio de una remuneración económica, sino en lo sexual del trabajo. Todo se centra en la cuestión sexual, que muchas veces es atravesada, casi todas, por cuestiones morales, por opiniones personales y por prejuicios que hay en relación a la sexualidad. A nosotras claramente nos pasó que cuando comenzamos a ejercer el trabajo sexual pensábamos desde nuestro desconocimiento y del temor que genera ser puta, porque hay una cuestión que genera que te da miedo ser puta, ¿no? Que está como asociado a la marginalidad, a la delincuencia, como a todo lo malo se asocia el trabajo sexual. Y la verdad que nosotros cuando decimos ejercer el trabajo sexual también traíamos con esa idea y cargábamos con ese miedo de que nos iban a pasar un montón de cosas malas y que encima si nos pasaba nos jodíamos por puta. No teníamos ninguna entidad estatal donde podíamos ir a denunciar, porque el sistema te revictimiza, te cuestiona, te pregunta ¿qué estuviste haciendo vos ahí en la calle? Como si la calle fuese un lugar de no pertenencia para quienes nacimos en un cuerpo de mujer y que es un lugar y un espacio que gozan con total privilegio los varones. Nos van a preguntar qué estuvimos haciendo, por qué estuvimos a esa hora en la calle, con qué ropa y qué vestimenta llevábamos. Entonces, claramente hay una naturalización de nuestro trabajo, que todas las situaciones de violencia a las que somos expuestas nos pasan por haber elegido ejercer esta actividad. Y esta naturalización hizo que durante mucho tiempo nosotras mismas desconozcamos los derechos que teníamos con respecto al trabajo sexual. Pensábamos que el trabajo sexual era un delito. De hecho, muchas de las compañeras siguen sosteniendo que el trabajo sexual es un delito y mucha gente de distintos sectores de la sociedad piensa que el trabajo sexual es un delito. Otros y otras lo asocian con que trata y trabajo sexual son dos cosas de la misma moneda, ¿no? Las dos caras de la misma moneda. Y nosotros hacemos ahí una fuerte distinción en que trata de personas es un delito, donde se anula totalmente la idea del consentimiento, donde hay una víctima que no eligió, que no decidió, que está puesta contra su propia voluntad. Pero también hacemos un llamamiento a que se piense que no solamente la trata de personas se da dentro del mercado sexual, sino que también se da dentro de otros mercados laborales, los cuales no nos interpela tanto como si nos interpela la explotación de la trabajadora sexual. Y esos mercados laborales están muy cercanas a la vida cotidiana nuestra. Es el mercado textil, nadie se pregunta cuando se va a comprar una vestimenta, una indumentaria, zapatillas, en qué situación y qué condiciones el trabajador o la trabajadora realizó, cosió, si está registrado, si tiene acceso a derechos laborales básicos. Y otro mercado laboral que está muy cercano al consumo nuestro es el trabajo rural. Y sin ir más lejos, nosotros consumimos todos algo que tiene que ver más que nada con una impronta argentina, que es tomamos mate. Y nadie se pregunta en qué situación los compañeros que trabajan en Misiones, los yerbateros, que muchos de ellos vienen de la colectividad boliviana, hicieron la yerba. En qué condiciones, si están registrados, pero no genera conmoción social ese tipo de explotación y no genera tampoco debate público y nadie se siente habilitado para salir a debatir si el trabajador textil tiene que tener o no derechos. Uno da por hecho que sí, que tiene que tener derechos, que no deben existir más los talleres clandestinos, que tienen que estar registrados esos compañeros y esas compañeras. Lo mismo con el trabajo en el campo. Uno piensa que sí,
que la patronal tiene que registrarlos, que el Estado a través del Ministerio de Trabajo y la FIP tienen que hacer inspecciones más seguidas para estar presente y garantizar que los derechos de esos compañeros y esas compañeras no sean vulneradas. Y nadie genera, no se genera como una habilitación social para que todo el mundo se sienta habilitado y teniendo un lugar y derecho a opinar sobre la vida y los cuerpos de esos otros compañeros y compañeras. Pero en el caso del trabajo sexual parece ser que todo el mundo se siente habilitado a opinar. Todo el mundo es opinólogo sobre el trabajo sexual. En algunos las opiniones es con cuestiones personales relacionadas a su historia de vida, a cómo vivieron su sexualidad, a cómo se educaron en la materia sexual, que de hecho ahora sí podemos hablar de educación sexual integral en los colegios, aunque algunas familias se resisten a que sus hijos, hijas e hijas puedan recibir esa materia. Pero lo cierto es que hay toda una generación que la educación sexual la aprendió en internet, buscando, hablando con su grupo y su núcleo de amigos y de amigas, comprando revistas pornográficas. Eso es el acceso que tuvimos. Hablar de sexo en nuestra familia era pecado. Se cree la idea de que la sexualidad es un lugar en que la mujer tiene que ir a servir, como servimos en nuestras casas, como servimos cuando tenemos que criar solas a nuestros hijos o cuando recae solo sobre nuestras espaldas y sobre nuestros cuerpos todas las tareas de autocuidado y responsabilidad del hogar, que son tareas, digamos, que el hombre ahí tiene ciertos privilegios como para no hacerse cargo, pero que sí recaen 100% y encima la sociedad patriarcal nos hizo meter en la cabeza que todo ese trabajo que realizamos en nuestras casas no es un trabajo, sino que es algo que lo tenemos que hacer por amor a no sé qué, pero por amor, ¿no? La idea de que lo que estamos haciendo es por amor. Y si nosotras no queremos hacerlo, claramente, y nos salimos de esas ciertas normas patriarcales establecidas, somos castigadas. Somos castigadas por la mirada social, también somos castigadas nosotras mismas porque sentimos que estamos haciendo algo que no debemos, nos genera mucha culpa. La cuestión de la culpa es algo que a nosotras como trabajadoras sexuales nos atraviesa, y creo que no solamente a las trabajadoras sexuales, sino a las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Nos genera culpa todo lo que hagamos, porque todo va a ser habilitado para cuestionamiento de otras personas y de otros sectores. Por supuesto que las religiones acá jugaron un rol fundamental. La Iglesia Católica Apostólica Romana en este sentido, y también hay algunas iglesias evangélicas, aunque intentan tener una mirada progresista, porque están perdiendo fieles, porque están perdiendo gente en sus templos, en las iglesias y demás, juegan un rol fundamental, que es adoctrinar a sus fieles con una sexualidad única en la que pueden disfrutar. Y toda aquella persona que se salga por fuera de esa lógica que establecen de sexualidad buena y pura, es castigado como un pecado, y nosotras culturalmente así nos criamos, porque en la sociedad argentina predomina la Iglesia Católica Apostólica Romana, y predomina esa idea de la institución matrimonial, de la familia como valor social, predomina esa idea de que nosotras no podemos disfrutar de la sexualidad, predomina esa idea de que nuestro lugar, que nos reducen a la sociedad, es estar en nuestras casas, serle fiel, atender a nuestros hijos, creer que somos realizadas recién como mujeres cuando somos mamá, y todo eso genera claramente un castigo social que a nosotras la ligamos todo de rebote, porque todas esas cosas que se fueron construyendo están atravesadas por la sexualidad. Y el trabajo nuestro claramente está atravesado principalmente por la sexualidad, porque el de afuera o la de afuera, yo creo que siempre se piensa y se imagina esta idea de la pobre víctima que está ahí, que debería salir, que deberíamos ayudarla, que deberíamos darle la inserción laboral, que debería tener otro trabajo digno, como si fuese que existieran trabajos dignos en este sistema. Pero la dignidad solamente no las niegan a nosotras. Nosotras somos las indignas, pero el obrero es digno, el metalúrgico es digno, la docente es digna porque va y enseña a otros chicos. Pero nosotras, como hacemos algo que la sociedad no espera de las mujeres, claramente nos generan esta idea de que es indigno lo que hacemos. Y nosotros respondemos que no es indigno trabajar. En todo caso, es indigno las condiciones en las que tenemos que salir a trabajar. No sabiendo si podemos volver o no a nuestras casas, si tenemos que negociar o no con la policía, no teniendo herramientas ni del Estado para garantizar que nuestros derechos no sigan siendo vulnerados o negados. Y digamos, esta idea de la construcción, de la mirada, del desconocimiento,
tiene que ver por los prejuicios que estamos atravesados con respecto a la sexualidad, porque cuando mucha gente a nosotras nos venía y nos decía de que no estaba de acuerdo con el trabajo sexual, que las prostitutas en realidad eran mujeres públicas, no como si fuese que hay una mujer pública y una privada, y nosotras decíamos, sí, somos públicas porque sacamos de lo privado lo que ustedes nos dijeron que teníamos que guardar en ese lugar a lo público, y ahí se generó toda esta tensión y toda esta controversia y todos estos debates. Nos decían, no se puede considerar esta actividad, la que ustedes llaman actividad, como trabajo porque ustedes venden el cuerpo. Y la verdad que si yo vendría el cuerpo, no estaría acá presente con todos los servicios que di. Porque tengo ya casi 12 años de ejercer el trabajo sexual y aprendí en la práctica de ejercer el trabajo, de sindicalizarme, de estar organizada con mis compañeras, que yo no vendo nada. Que el cliente o la clienta cuando viene no se lleva un brazo a su casa. No me lleva a mí o no compra mis emociones y mis sentimientos. Viene a buscar un servicio. Y en todo caso, no hay una venta real del cuerpo, sino hay una oferta de servicios que dan con una parte del cuerpo, que es distinta. Pero lo que pasa, que parece ser que para una mirada, el cuerpo es todo cuando con la genitalidad se trabaja. Y el cuerpo deja de ser cuerpo cuando vos trabajás con otras partes del cuerpo que son consideradas por la sociedad como dignas. Explotar tu mano es un trabajo para muchos. Explotar tus conocimientos es considerado un trabajo. Explotar tu espalda, explotar tus piernas. Pero si vos vas a explotar tu genitalidad, ahí se genera todo, se disparan todas estas cuestiones de las tensiones. Porque hay alguien que nos dijo que con la sexualidad no. Que con la sexualidad no se puede comercializar. Que el sexo y dinero no pueden ir de la mano. Que el sexo es algo puro, es algo sagrado para nosotras, ¿no? Con todas estas ideas de la romantización de la sexualidad, del príncipe azul, de que nos tenemos que casar, que tenemos que tener hijos, de todos los juegos súper sexistas que nos enseñaron y nos inculcaron desde muy pequeñas. Claramente, nosotras siempre jugábamos a ser la maestra, a ser la doctora, esos son los juegos destinados para nosotras, y aprendimos justamente eso, que todo lo que venimos a hacer son cuestiones de autocuidado. Y la verdad que el trabajo sexual es mucho más que sexual, que es lo ideal que siempre se piensa. Yo creo que muchas de nosotras ofrecemos servicios sexuales, por ejemplo, cuando viene una persona con discapacidad, una persona que se sale por fuera de un estereotipo de belleza y de cuerpo deseante. Nadie desea, y perdonen que sea así tan sincera, nadie desea cogerse a una persona que esté en silla de ruedas, ni a un enano, ni a alguien que tenga lupus, o alguien que esté internado, y que la familia sea el intermediario, la familia la madre, que es la intermediaria en venir a buscar nuestros servicios, porque el centro educativo donde lo lleva su hijo, la psicóloga o en la mesa familiar del sexo del pibe no se habla. Hay una infantilización de las personas con discapacidad y diversidad funcional que se parece mucho a la infantilización que hacen ciertos sectores con la voz de las trabajadoras sexuales, ¿no? Ella no elige. Ella no está capacitada para decir que es trabajadora sexual, y ese estigma de que las personas con discapacidad y diversidad funcional son personas asexuadas, es decir, son personas que no cogen. Y a nosotros, obviamente, que también, atravesadas por todos estos prejuicios que yo estoy nombrando, también pensamos que esas personas no tienen derecho al placer, que están para hacer esas tareas que les mandan para hacer las ferias, ¿no? Porque muchas de las madres nos contaban que solo las cosas los materiales y las cosas que se discutían dentro de los centros educativos eran hacer jabones, hacer toallitas y vender en las ferias, pero que la cuestión sexual no se hablaba, que era un tema totalmente anulado del centro educativo, en la familia, y que esa madre, con esa desesperación, que el Estado no le da una respuesta, que el centro educativo donde lleva a su hijo o a su hija tampoco, busca en la trabajadora sexual, en este caso nosotras, claramente ese servicio social y ese acceso al derecho al placer, que sobreentiende que su hijo también tiene que tener, que no por haber nacido con una discapacidad o en algún momento de su vida enfrentarse a alguna enfermedad como el lupus, está ligado totalmente al disfrute sexual, al deseo y al placer. Y es así que nosotras, dentro de la despenalización del trabajo sexual, también contemplamos esta idea de que haya servicios para estas personas, que no sean especializados, porque también rompemos con esta idea de que hay personas especiales. Hay pizzas que son especiales, pero las personas no.
las personas somos diversas, somos distintas, pero somos personas y somos humanas. Entonces, esta cosa de la categoría de especialidad, quiénes son especiales y quiénes no, nosotras claramente la rompimos, como también esta categoría de la mujer buena y la mujer mala, y del trabajo digno y el trabajo indigno, ¿no? Como lo sucio y lo bueno, la puta y la digna, el sexo bueno, el sexo malo, y queremos que con la despenalización del trabajo sexual, aparte de que nosotros tengamos derechos laborales, como expliqué al principio, no nos puedan llevar más presa o tener esa herramienta para denunciar cuando la policía quiera desplegar todo su uso policial, estas personas puedan ser contempladas las obras sociales para que los servicios no los paguen la familia, sino que lo pague la obra social, porque también tienen derecho a poder acceder al placer y al deseo. Y para terminar, no sé si puedo haber preguntas o no, después eso lo va a ver el compañero moderador, decir que nosotras, hay una realidad de las trabajadoras sexuales y unas demandas de las trabajadoras sexuales y unas problemáticas de las trabajadoras y los trabajadores, aunque es cierto que las trabajadoras son las que somos más perseguidas, porque el patriarcado llegó hasta ahí, hasta el trabajo sexual. Los varones que ejercen el trabajo sexual son súper invisibles, pasan más desapercibidos frente a la mirada policial, y la que es castigada es la mujer, es la travesti, es la trans. Castigadas con represión policial y con leyes totalmente punitivistas que equiparan trabajo sexual con trata o que restringen ciertos espacios como la vía pública o poder publicar nuestros servicios en los avisos clasificados, prohibiendo, queriendo como ocultar de lo que no se quiere hablar, ¿no? De lo que el Estado, por la hipocresía, no se quiere hacer cargo. Nosotras hay una demanda, como dije antes, y una realidad de las problemáticas que a veces no pueden esperar a que todos nos pongamos de acuerdo. Porque hay muchas compañeras que ya superan los 65 años y que no se pueden jubilar de nada. Hay compañeras que no pueden darle obra social a sus hijos con enfermedad, con distintas discapacidades. Hay compañeras que no podemos acceder a una vivienda. Por supuesto que eso es algo que nos pasa un montón, pero a la trabajadora sexual lo que le pasa es que ni siquiera puede alquilar. Primero porque no tenemos un recibo de sueldo que pueda constatar que nosotras al dueño o la dueña del inmobiliario le podamos pagar. Y segundo, porque si saben de que nosotras ejercemos el trabajo sexual, si se enteran, el estigma llega hasta ese punto que hay una sobreexplotación en la forma en la que se hacen los contratos de palabra. Si nosotras queremos ir a alquilar un departamento y está, no sé, 7.000 pesos, cuando el dueño o la dueña de la inmobiliaria se entera que somos trabajadores sexuales nos cobra el doble. Y siempre vivimos pagando y viviendo al margen, en la marginalidad y en mayor exclusión social. Entonces nosotras queremos poder romper con todos esos prejuicios que nombraba, que tienen que ver con la sexualidad, pero también que tienen que ver con el desconocimiento. Mucha gente daba por hecho que la vida de la trabajadora sexual era una vida triste. La verdad que yo a veces, claramente, como todas, hay veces voy a trabajar triste, a veces no quiero trabajar, y a veces voy a trabajar y me vuelvo a mi casa feliz porque conseguí el dinero que necesitaba para mejorar la calidad de vida de mi hijo. Y creo que eso que le pasa a la puta, le pasa a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras. Que no hay un deseo de ir a trabajar todos los días, sino que a veces no tenemos ganas de ir a trabajar, pero tenemos que ir a trabajar igual. O esta idea de que si vos disfrutás tu trabajo, ya deja de ser trabajo, ¿no? Porque esas son las dos construcciones narrativas que se hacen. O la puta es víctima y toda la tiene que salir a rescatar, o si disfruta, no es puta, es porque le gusta. Es la plata fácil. La verdad que la plata fácil no tiene nada de fácil. No tiene nada de fácil comerse 30 días de estar presa. No tiene nada de fácil ocultar tu trabajo y llevar y cargar todo eso con una mochila pesada, con mucha vergüenza. Mentir, y ni más ni menos mentir a ese valor social que tiene la familia, ¿no? Mentirle a la familia y tener miedo que cuando se enteren no te acepten. Porque muchas veces cuando nosotras nos juntamos en el sindicato y decimos a qué le tenemos más miedo, si ir presa o que se entere tu familia y te rechace, y yo tengo más miedo de que mi familia se entere y me rechace. Ir presa nos bancamos todas, pero que la familia, esa institución, ese valor no te acepte, claramente te genera un dolor y una anulación de que sos una persona no aceptada en la sociedad, que siempre vas a estar ahí en los márgenes de la exclusión social. Y mucha gente cree que la peor violencia que podemos padecer las trabajadoras sexuales son a través de los clientes, esta idea del cliente como un marciano, como
una persona que no habita en la sociedad, sino como un ente que está de afuera, que es el marciano, como el machista, ¿no? El violento, que te va a cagar a palo. Esa es la idea, ¿no? De que a nosotras nos cagan a palo todos los días. Bueno, la policía sí. Pero el cliente, no podemos instalar una idea de una figura, de una identidad de un cliente como único y menos como malo, porque los clientes que tienen los trabajadores sexuales son todos distintos. No podemos decir que es lo mismo alguien que te viene a pagar por un servicio y contarte tu problema, en vez de ir a pagarle a un psicólogo, usar a la trabajadora sexual como una psicóloga social, te vas a contar el problema, nosotras le vamos a prestar atención, le vamos a escuchar, le vamos a dar una devolución y un consejo, para que después el cliente vuelva claramente, a un cliente que viene solamente a cumplir una fantasía sexual. Y una fantasía sexual que muchas veces, y esto voy a terminar con esta anécdota, para que vean hasta dónde llegan los prejuicios, hasta dónde llega lo pacato que muchas veces somos en nuestras relaciones, una fantasía sexual básica para nosotras. Básica en el sentido de que no es algo extraño, raro, cuando es una fantasía. ¿Cuál es la fantasía? ¿No? La fantasía es un campo que te habilita a que cada uno explore su sexualidad como puede y a su manera, y que va a tener gustos distintos. Una vez un cliente a nosotras nos pagaba porque nosotros le pisemos la espalda con los zapatos taco aguja. De verdad que a mí si me hacen eso, yo me muero de dolor más que placer. Pero ahí me di cuenta que yo no soy quien para negarle esa posibilidad a esa otra persona. Si esa otra persona disfruta con que alguien le pise su espalda con los zapatos taco aguja, obviamente que tenemos ciertas técnicas para no dejarle ningún rastro del taco aguja en su espalda, son técnicas que ellos mismos nos enseñan en qué parte de la espalda tenemos que pisarle con cuidado y demás. Yo no soy quien para negarle a esa persona y decirle que está mal eso, ¿no? ¿Por qué está mal eso? No, en todo caso es algo que yo no haría, pero no encuentro ningún lugar en el que yo esté habilitada para decirle a la otra persona lo que tiene que hacer él o lo que tiene que hacer ella. Y creo que esa tarea que nosotras emprendimos en el trabajo sexual lo tenemos que llevar a la práctica en la vida diaria para todas las cosas. Algunas vamos a disfrutar la sexualidad o vamos a tomar decisiones para nuestra vida que por ahí otras compañeras no la van a tomar para su vida, pero eso no significa que ella sea mala y yo sea buena. Eso significa que somos distintas. Eso significa que la sociedad, que el patriarcado, el machismo nos atraviesa de manera desigual, que tenemos a veces ciertas construcciones en las que tenemos que desconstruirnos y dejar de naturalizar ciertas prácticas, pero poder entender eso. Entonces, yo creo que la tarea que tenemos que hacer cuando pensemos a la trabajadora sexual es pensemos a la trabajadora sexual como sujeto político y dejemos de pensar a la trabajadora sexual como un objeto que está ahí lejano y en el que todos podemos hablar, pero que nadie se toma el trabajo de ir a preguntarle a la trabajadora sexual qué quiere ella. Ustedes, si van a la terminal, van a ver un montón de trabajadoras sexuales trabajando. Si van a Mitre, también van a ver a un montón de trabajadoras sexuales trabajando, ¿no? Y van a pasar, porque conviven todo el tiempo con trabajadoras sexuales. Ustedes no lo saben, pero conviven mucho más de lo que ustedes creen, porque hay muchas de las compañeras que mandan a sus hijos a los mismos colegios que ustedes y que no saben y no se dan cuenta ustedes que son trabajadoras porque ellas tienen que vivir ocultándolo. Entonces la vergüenza debería ser esa, romper con esa hipocresía y darle la posibilidad a que nosotras podamos llevar adelante nuestro trabajo con las condiciones dignas laborales que debería tener todo trabajador o trabajadora y matar los prejuicios sexuales, que eso es una tarea que nos va a llevar años, pero comenzar por lo menos en hacer la tarea de matar esos prejuicios, de no dar por hecho que todo lo que se dice sobre un sujeto político es cierto. Nosotras cuando leíamos un montón de libros con respecto al trabajo sexual, que hablaban de nuestras vidas, nos ubicaban en un lugar de víctima sumisa, donde sobrevaloraban un montón de situaciones que pasan en el trabajo sexual y que no es lo mismo contarlas que vivirlas, no es lo mismo. Hay una idea de que la teoría supera la práctica y nosotras de nuestra experiencia le decimos no, ninguna teoría supera la práctica, es la práctica la que te va a dar la teoría y en todo caso la teoría te va a dar elementos para llegar a lograr la gran transformación social. Así que yo, desde mi lugar y desde Amarca, allá con mis compañeras que están de Rosario, de Capital Federal y las compañeras de la CTA que nos vinieron a acompañar, primero nos dio un orgasmo intelectual, quiero decir, ver a un montón de pibitas con el pañuelo verde por los pasillos de este lugar.
Eso es un orgasmo intelectual, es decir, nosotras somos más de la militancia de la transformación. Tenemos que ir a todos los lugares. Si fuimos a las comisarías para pedir por nuestro derecho, tenemos que ir a todos los lugares para transformar ciertas ideas y matar un montón de prejuicios sociales y sexuales que hay en relación a nuestra actividad laboral. Así que yo por mi parte les súper agradezco a todos este espacio. Creo que se juntan dos sujetos políticos que están atravesados por el estigma y por mucho desconocimiento. No se habla de ustedes, nos dijeron van a hacer el ritual, miren si no salen de ahí. ¿Y cómo se dice eso de nuestro trabajo? Mirá si te subís a un auto y no salís de ahí, ¿no? Y te dejan tirar por cualquier lado. Bueno, acá nos habían dicho lo mismo, pero ¿cómo van a ir? Miren si no la dejan salir. Hay una idea de que cuando entras a la masonería no salís, pero es una idea teórica, no una idea no de que no salís nunca más. Entonces me parece que está bueno que estos dos actores sociales y políticos se junten, rompan con esos prejuicios. Nosotros tenemos muchos prejuicios con respecto a ustedes. Ahí nos dieron una clase magistral, en 5 minutos entendimos que por ahí lo que leemos en las redes sociales, lo que leemos en internet, no es lo mismo que venir, verlo, el hermoso espacio que tienen acá, y agradecer de que la juventud, no por nada es la juventud la que organiza esta actividad, venga por lo menos con nuevas ideas y con menos prejuicios. Muchas gracias. Bueno, si les parece, empezamos a hacer algunas preguntas. ¿Alguien quiere comenzar? Sí. Yo te quería preguntar esto. ¿Qué pasaba con esas personas que ejercen el trabajo sexual y son menores de edad, pero deciden ejercerlo y no están en una red de trata? ¿Dentro de qué categoría entraban? Porque vos dijiste que no era trabajo sexual. Sí, me parece que entra dentro de cualquier categoría de explotación infantil. Lo mismo los niños que encontramos en los campos sembrando con sus padres, que ahí no hay una decisión y una elección, sino que hay una explotación. No nos parece que tenga que ser considerado trabajo y nos parece que el Estado debería generar otro tipo de políticas que tienen que ver más con la educación, con el acceso a la vivienda y otras políticas más integrales a la niñez, que mezclarlo nuevamente con la cuestión del trabajo sexual. Orellano, acabo de escuchar una cátedra de absoluta lucidez, claridad y calidez de tratamiento de un tema tan difícil, tan urgente, tan aséptico a la hipocresía de la sociedad. Yo he tenido oportunidad de conocer hace 40 años atrás a un doctor, abogado, el doctor Luis Huidobro, que fue el generador de la ley de profilaxis en Salta. Hay antecedentes de leyes de profilaxis que trata la prostitución con la responsabilidad del derecho y la obligación. Y hay dos temas que me parecen fundamentales. Uno es la higiene, es la posibilidad de que ustedes puedan estar bien en salud, ustedes primero, porque el servicio que ustedes dan, tenemos en claro, puede ser transmisora de algún tipo de enfermedades de transmisión sexual. Si no hay ley, puede no haber higiene, porque eso va a depender de cada una de las chicas, o chicos, o trans. Si no hay ley, la primera pregunta es, habiendo antecedentes de ley de profilaxis, ¿por qué esos antecedentes no están puestos arriba de la mesa? Ya está inventado el tema de la ley de profilaxis. La segunda pregunta es, ustedes tienen un gremio, en un gremio donde no hay monotributistas, no hay facturas. ¿Cómo se sostiene el gremio? Y la tercera pregunta es, ¿cuántas son las que están realmente agremiadas o interesadas en que el derecho que estamos proclamando ahora en conjunto, porque vos dijiste que estamos atravesados, y eso es cierto, la Iglesia nos persigue por igual? ¿En qué momento puede el gremio acceder a tener todos estos beneficios si no tiene una probabilidad de un orden económico?
primero agradecerte humildemente tus palabras. La verdad que nosotras, la ley de trabajo sexual que exigimos al Estado es una ley con perspectiva laboral y una ley que pide claramente la despenalización de nuestra actividad, derogando todos aquellos artículos o normas que nos persiguen y los que le dan poder a la policía y facultades para desplegar todo su abuso y su poder policial. Con la cuestión de la higiene, y ahí entramos en un debate, porque la verdad es nuevamente ubicarnos a nosotras como la responsable de cuidarle la salud a los clientes. Y la verdad que los clientes tendrían que generar conciencia y cuidarse ellos, ¿no? Nosotras bastante tenemos con que luchar contra el estigma, contra la discriminación, la falta de derechos. Lo cierto es que no nos parece que una ley o tener libreta sanitaria sea la herramienta para poder reducir enfermedades de transmisión sexual. Parece que hay que apelar a la educación sexual integral, a la información, a tener un acceso a la información. Y que eso fue principalmente las raíces de la organización. AMAR nació hace 24 años atrás en Capital Federal para derogar edictos policiales que en ese momento estaban vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y luego de la derogación comenzaron a hacer un fuerte trabajo de prevención. O sea, prevenir entre pares, hacer uso correcto del preservativo, entender que nuestra salud no se negocia, hacer articulaciones con los centros de salud y los hospitales que están más cercanos a la zona donde nuestras compañeras ejercen el trabajo sexual, para que puedan atender a las compañeras sin ningún tipo de estigma y discriminación, o que establezcan ciertos horarios que sean un poco más accesibles a la realidad a la que nos atravesamos quienes ejercemos esta actividad. Lo cierto es que la Organización Internacional de la Salud, Panamericana de la Salud, considera 4 poblaciones vulnerables. La primera es el colectivo travesti trans, la segunda son los usuarios de drogas, la cuarta son los HCH, que son las siglas, significa hombres teniendo sexo con hombres, y la cuarta es nuestro sector, las trabajadoras sexuales. En el último informe que se presentó hace 2 años, reflejó que las trabajadoras sexuales tienen el piso más bajo de prevalencia. Nosotras tenemos el 1.4, cuando las compañeras del colectivo travesti trans tienen un 35%, cuando los usuarios de droga tienen un 25% y cuando los HCH tienen un 16%. Quiere decir que nosotras, a través de esa articulación con el Ministerio de Salud, con la prevención entre pares, con generar conciencia del uso correcto del preservativo, que son tareas asiduas que hacemos, nosotros hacemos recorridas por la zona de trabajo repartiéndole preservativos a nuestras compañeras, pero entendiendo que el preservativo es el medio, no es el fin. El fin es organizar a esa compañera. Porque no es lo mismo una compañera que ejerza el trabajo sexual y no sepa qué derechos tiene, y que esté vulnerable, que esté atravesada por situaciones de violencia, a una compañera que esté empoderada, que sepa que pertenece a un sector que va a defenderla cuando esté expuesta a situaciones de violencia, y que tenga las herramientas, no solamente en cuestiones relacionadas a la salud, sino también en cuestiones relacionadas a sus derechos. Por eso nosotros no queremos una libreta sanitaria que solamente vea la salud de la trabajadora sexual como un foco infeccioso de enfermedades de transmisión sexual, porque queremos poder romper con esa mirada y poder acceder a una salud integral. Nos pasa que cuando muchas compañeras quieren acceder a un centro de salud porque les duele mucho la espalda, que significa estar paradas muchas horas, y en los zapatos que muchas de nosotras utilizamos, cuando recurren al centro de salud y le dicen que son trabajadoras sexuales, lo primero que nos derivan es a la ginecóloga y a la infectóloga. O sea, tenemos como esa, ¿no?, a esas 2 puertas habilitadas en el sistema de salud. La verdad que nosotros también queremos acceder a la kinesiología, queremos poder acceder al médico clínico, queremos poder acceder a un montón, al oftalmólogo, al odontólogo, y no solo que se reduzca vernos a nosotras nuestra salud de la cintura para abajo, sino que sea una salud integral como el resto de los trabajadores, los compañeros que trabajan bajo tierra, que son los metrodelegados y metrodelegadas, acceden a una salud integral que tiene que ver con las problemáticas de su trabajo, ¿no? Una determinada edad, 45 años, comienzan a tener problemas con la vista, que tiene que ver con las luces,
en los subtes, problemas en los oídos que tiene que ver con no tener las herramientas para poder trabajar de manera adecuada y bancarse todos los ruidos. Entonces comienzan a perder la escucha y comienzan a perder la visión, y la salud de ellos está asociada a la insalubridad de su trabajo. Entonces nosotras queremos que la salud de las trabajadoras sexuales esté asociada a la insalubridad de nuestro trabajo, y que eso no sea tener una libreta sanitaria, tener un carnet de obra social para poder acceder a todo el sistema de salud. Por supuesto que sabemos que hay antecedentes en Argentina. De hecho, acá los cabarets hasta hace muy poco estaban habilitados, eran inspeccionados por el municipio. Las compañeras que trabajaban dentro de los que se conocía como cabaret y whiskerías eran reconocidas por el sistema laboral como alternadoras. Las alternadoras tenían una función especial y específica, que era alternar con las copas. Y había un convenio colectivo de trabajo, que el Ministerio de Trabajo intervenía y hacía establecer un convenio colectivo que era la primer copa, era 100% para la trabajadora sexual, o sea, el valor de la copa. De la segunda hasta la sexta era 50% para la casa, 50% para la compañera. La séptima volvía a ser el mismo valor que la primera, el 100% para la trabajadora sexual. Eso no quiere decir que nos pasábamos todo el tiempo borrachas, sino que también hay ciertas estrategias que utilizamos. Ahora lo podemos contar porque el cabaret ya no existe más acá. Pero no, muchas de nuestras compañeras, el trago que pedían era whisky, y el whisky que preparaba el que estaba en la barra era un cepita de manzana. O muchas veces en los cabarets, a nosotras también, nosotras que no trabajamos en el cabaret, trabajamos en la calle, nos sorprendía mucho la cantidad de plantas que había, macetas, y las compañeras decían, y bueno, y sí, cuando el cliente se da vuelta yo agarro y tiro esto en la planta, las plantas se morían cada por tres, estaban cambiándola. Pero son todas esas estrategias que se da en el trabajo sexual y que se van pasando de una a la otra, y que por supuesto que uno de afuera o una la desconoce. Todas esas legislaciones que nosotras creíamos que habíamos logrado tener un piso, las compañeras que trabajaban en los cabarets eran las únicas que tenían reconocido obra social y aporte jubilatorio, porque podían darse de alta en el monotributo con la categoría alternadoras. Todo eso se eliminó cuando empezó a desplegarse en nuestro país a partir del 2008 un montón de políticas tendientes a combatir la trata de personas, que como dije, equipararon trata con el ejercicio del trabajo sexual, anulando el consentimiento de la trabajadora sexual y anulando el poder de decisión, y reduciendo que todas las que estamos dentro del mercado sexual somos víctimas. O sea, no hay nadie, o sea, lo que piensa el Estado es que todas nosotras, que nadie puede elegir esta actividad, que por la situación de vulnerabilidad que estamos atravesadas somos expuestas a ejercer este trabajo, pero que no hay una elección libre. Esos son los que dicen las leyes. De hecho, la ley de trata actual que tenemos dice eso, establece que aunque haya consentimiento por parte de la persona que ejerciera la prostitución, el Estado la considera como una víctima porque no hay consentimiento válido para ejercer esta actividad. Entonces ahí hay una infantilización que lleva a que hayamos perdido, digamos, todo este tipo de legislaciones que teníamos, como bien te dijo, la ley de profilaxis, la 12.331, que establecía que los cabarets estén habilitados, que las compañeras estén consideradas como alternadoras dentro de la categoría del monotributo. Y hoy por hoy tenemos que hacer un doble trabajo, que es primero concientizar que nuestro trabajo no es igual a trata de personas, ver la manera de organizar a esas compañeras que quedaron por fuera del mercado sexual dentro del cabaret y la whiskería y que hoy están trabajando en la calle, expuestas a mayores situaciones de violencia, compañeras que se fueron a otras provincias, compañeras que se fueron a otros países como Chile, el más cercano acá a nuestro país, y muchas otras compañeras que nosotras como organización perdimos el contacto. Es decir, no sabemos qué pasó el día después que se cerró el cabaret, no sabemos dónde están, no sabemos qué tipo de políticas el Estado, el municipio trabajó con ellas, qué contención le dio, si le dio seguimiento. Todas las legislaciones no planteaban políticas públicas de reinserción para las compañeras, o las que tenían reinserción acá en Rosario estaba una concejala que es SMUC, no sé si sigue estando. Pero ella planteaba como alternativas laborales de microemprendimientos, nos entregaba microemprendimientos que consistían en entregarnos máquinas de coser para hacer toallones, carteras, con un salario básico que era 1.500 pesos en el 2014, desconocido totalmente el núcleo familiar que la trabajadora sexual tiene que sostener. Como dije, tenemos de 1 a 7 hijos, somos jefa de hogar, es el único trabajo el nuestro y es el que sostiene a todo nuestro núcleo. Entonces eso es como querer salvar, ¿no? Salir a salvar a la mujer pobre y darle un trabajo más precario,
mucho más precario, y aparte que nos vuelve a reducir en este lugar que la sociedad espera de nosotras, una máquina de coser. Te devuelvo la dignidad que perdiste en el cabaret, cuando en realidad en el cabaret hacía mucho más dinero que me generaban una mejor condición de vida y no me exponían a mayor precarización laboral y peores condiciones de vida, como fueron reducidas un montón de nuestras compañeras. Y después, con respecto al otro que me preguntaste cómo se sostiene el sindicato, AMAR es una asociación civil. Si bien no tenemos personería gremial y no somos reconocidas por el Ministerio de Trabajo, que de hecho ahora ya no tenemos más Ministerio de Trabajo, tenemos una Secretaría de Trabajo, no podemos ser reconocidas como trabajadoras, como sindicalizadas, no nos pueden dar la personería gremial porque nuestro trabajo no está reconocido todavía. Nosotras tuvimos muchas instancias de diálogo con el Ministerio de Trabajo, en su momento con Carlos Tomada, durante casi los 12 años de gestión de él dentro de esa cartera, y fuimos varias veces a insistir que queríamos tener nuestra personería gremial para que las compañeras puedan acceder a derechos básicos, para que el sindicato pueda intervenir en algunas situaciones de violencia y malas condiciones laborales y que no queden las compañeras a merced de mayor clandestinidad y violencia. Y siempre nos decían lo mismo, que no podía encuadrar nuestra actividad en ninguna actividad porque no había un marco legal, o sea, como que no existíamos para el sistema. O sea, el trabajo sexual por una vez es un delito, pero por otro lado no está reconocido, está ahí, en un limbo, en un vacío legal, y nosotros ese vacío legal, para llenar ese vacío legal tenemos que presentar una ley que se discuta en el Congreso Nacional y luego en el Senado, o viceversa, primero en el Senado y luego en el Congreso, para que se reconozca nuestra actividad como un trabajo. Y una vez que tengamos esa herramienta, no solamente vamos a poder ir a la FIP para que nos habiliten la categoría como trabajadora sexual y ser monotributistas, pagar el monotributo y acceder a obra social y aporte jubilatorio, sino que ahí vamos a poder ir a hacer el trámite para obtener nuestra personería gremial. Sí funcionamos como una asociación civil, tenemos personería jurídica, cuyo objeto social es defender los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales. Esa personería jurídica nos permite que nosotras podamos presentar con distintos proyectos que se dan no a nivel nacional, sino a nivel internacional, para organizaciones lideradas por trabajadoras sexuales, creando políticas públicas para nuestro sector, sabiendo que en Argentina la política que tiene el Estado es de total criminalización. Quienes nos financian para llevar adelante la tarea de las actividades, tener una oficina, un equipo técnico y hacer plenarios 3 veces al año, juntarnos a discutir hacia dónde va el movimiento de trabajadoras sexuales a nivel nacional, sobre todo sabiendo que AMAR está presente en casi 12 provincias, son organizaciones feministas de Holanda, es la Embajada de Holanda, y algún pequeño subsidio que recibimos en algunos municipios que tiene que ver con trabajar la cuestión de prevención. Hacer talleres con promotoras de salud, trabajadoras sexuales que hagan recorridas en la zona de trabajo, con testeos para ver cuál es la prevalencia de VIH, enfermedad de transmisión sexual, hacer charlas de salud sexual y reproductiva, formar a las compañeras en promotoras de salud que puedan replicarlo también en sus lugares donde viven, en sus territorios, en sus barrios. Entonces así subsiste, y también después depende mucho de la colaboración que dan las trabajadoras y los trabajadores sexuales, que no es obligación, pero a veces dan un aporte, que el mínimo que está establecido son 100 pesos, y que con eso, en este momento, lo que establecemos es poder tener un equipo de abogados para que puedan acompañar situaciones, sobre todo, de violencia institucional. La cantidad de afiliadas son 6.500. ¿Cuántas? 6.500. La mayor cantidad de esas compañeras y compañeros pertenece a la capital federal, provincia de Buenos Aires, Neuquén y Mendoza. Y también se da esta cuestión de que en el sur van muchas compañeras a ejercer el trabajo sexual, una cuestión de los trabajos que se realizan allá, ¿no? El petróleo, los mineros, y que a veces nos cuesta mucho organizarlas, porque muchas de ellas tienen una forma de trabajo que es muy parecida al trabajador o a la trabajadora golondrina. Es decir, va, en nuestra jerga es hacer plaza, que son trabajar 3, 4 meses, 6 meses y después volver a su lugar donde viven, que por ahí no es la misma provincia en la que trabajan. Hay muchas compañeras de Misiones, de Chaco, de Formosa, de Santiago del Estero, que no trabajan en su provincia justamente para que su familia no se entere que son trabajadoras sexuales, y deciden trabajar, ir a trabajar al sur de nuestro país durante 3, 4, 6 meses y después volver a su lugar de pertenencia.
pero bueno, la personería gremial la lograríamos recién cuando en el Congreso y en el Senado se apruebe una ley que reconozca nuestro trabajo como una actividad ilícita y legal. Bueno, vamos a hacer una pregunta más y... Perdón, ¿qué tiene que pasar para que esa ley sea ley? ¿Es utópico pensarlo en este momento? Primero tiene que pasar que nosotros las presentemos. Ya presentamos varias en distintas provincias. Presentamos leyes similares en provincias como Catamarca, Santiago del Estero, Neuquén, Mendoza. En Capital Federal presentamos una ley específica para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y después una ley nacional en el 2013 que perdió estado parlamentario y que a los pocos meses que se presentó giró a la Comisión de Trabajo, pero que después perdió estado parlamentario y la ley nacional dice que si una ley no se trata durante 2 años, caduca. La única provincia en la que generó una instancia en la que se logró discutir en la Comisión de Diputados, en la Comisión de Trabajo, fue la provincia de Neuquén. Y la verdad que la discusión se centró con los distintos sectores políticos, más bien en una idea de que Neuquén sea la primera provincia que reconozca el trabajo sexual, pero quienes se opusieron para que eso no sucediera, aparte de ser la Iglesia, también fueron algunos sectores feministas que tienen una perspectiva más bien abolicionista y prohibicionista con nuestro trabajo. O sea, ellas fueron la oposición dentro de la discusión en la comisión de trabajo en la legislatura provincial de Neuquén. Claramente, cuando los diputados y diputadas de distintos partidos vieron que es un tema que divide al movimiento feminista y que no todas las feministas y los feminismos acuerdan con la idea del reconocimiento del trabajo sexual, no se quisieron embarcar en ese debate. Entonces rápidamente desistieron de la idea de reconocer el trabajo sexual en esa provincia. Creo que lo que tiene que pasar es plantear una discusión central que tiene que ver con lo mismo que sucede con el aborto. No es si a vos te gusta que las mujeres o los cuerpos gestantes aborten, si te gusta esa idea, sino que plantearlo más bien o si no te gusta, ¿no? Sino una cuestión de que es algo que sucede en nuestra sociedad. Las trabajadoras sexuales vamos a seguir existiendo, haya ley de trabajo sexual o no haya ley de trabajo sexual. Entonces la discusión que AMAR plantea en todo el país es discutir qué tipo de trabajo sexual queremos que haya en Argentina. Un trabajo sexual clandestino, dándole facultades a la policía, con días de detenciones para nuestras compañeras, sin reconocimiento de derechos, expuestas a violencia institucional y violencia por parte del Estado, o un trabajo sexual legal, despenalizado, que tenga mínimamente un marco de reconocimiento de derechos para quienes ejercemos el trabajo sexual. Me parece que la discusión central es esa, y no pensar en lo que yo pienso y en lo que debería ser, porque muchos agarran como de la idea, esta que vos tiraste, utópica, ¿no? En una sociedad justa, libre, igualitaria, no existiría la prostituta. Bueno, la verdad que nosotros también pensamos en esta idea de que en una sociedad justa, libre, igualitaria, no existiría el trabajo asalariado. Por ende, nadie debería salir a trabajar por necesidad. Ahora, la realidad nos dice que esa sociedad utópica está muy lejana a la realidad que vivimos ahora con la precarización laboral, la crisis económica, la falta de oportunidades, el desempleo que crece cada vez más, el índice de pobreza. Entonces decimos, existen las trabajadoras sexuales y los trabajadores. No pensemos en qué sucedería en un mundo ideal, sino pensemos en lo que sucede en el mundo de ahora, que es en el real, es en el que transitamos y caminamos y convivimos todos y todas nosotros quienes estamos acá y quienes están allá afuera. Entonces decir, bueno, ¿qué tipo de trabajo sexual queremos? Y tampoco mirar otro modelo de los países, porque rápidamente se busca como esta mirada de ir a ver qué pasó en otro país, ¿no? ¿Qué pasó en Holanda? ¿No? ¿Qué pasó en Alemania? Como esta idea de que de Europa van a traer y se va a bajar como a las grandes ideas. Y la verdad que nosotros decimos Europa, Holanda, Alemania, o sea, el continente de Europa y los países de Alemania, Holanda, que tienen una línea de reglamentación del trabajo sexual, que no es la misma que AMAR quiere para Argentina, depende del contexto social, político y económico de Holanda. O sea, no es lo mismo que nosotros queramos acá, no sé, en la terminal, tener una zona roja y tener vitrinas. Es impensado que nosotras queramos tener vitrinas en la terminal y que las compañeras trabajen de esa manera. No queremos zonas
porque si hay algo que nosotras luchamos es por terminar con ser un gueto. No queremos ser un gueto que se piense en zonas específicas para ejercer el trabajo sexual. Porque no se piensa eso con otros trabajadores, no se piensa para el compañero cartonero una zona específica para que vaya a reciclar la basura. No se piensa para las empleadas de casas particulares que haya una zona específica para que vayan a limpiar casas, sino que conviven y están y son parte de la sociedad. Y nosotros es eso lo que queremos, ser parte de la sociedad. Entonces el modelo que queremos es un modelo de despenalización y creo eso, que lo que tiene que pasar es madurar. Madurar, que nuestros políticos maduren políticamente, pero que nosotros también maduremos como sociedad. Es decir, dejemos de esconder bajo la alfombra o dejemos de esquivarle al debate y demos el debate, pero demos el debate con las trabajadoras sexuales y cerremos que el modelo que queremos nosotras de sociedad tiene que ser con todo eso adentro. No puede ser que con que la que yo piense distinto la margine. Eso no es una idea ni feminista, ni igualitaria, ni equitativa. Eso es una idea de robarse la representación de otras voces y decidir por esas otras compañeras que quizás en situaciones totalmente marginales no tienen voz. Nosotras ahora estamos organizadas y estamos acá justamente teniendo voz. Pero pasó un montón de agua bajo el puente para que nosotras tengamos voz. Sin ir más lejos, acá murió una compañera por alzar la voz, que es Sandra Cabrera. Murió por denunciar la trata de personas, la explotación sexual de niños y niñas en la zona de la terminal. Eso es una marca de aleccionamiento, es decir, bueno, la próxima puta que quiera alzar la voz, que quiera denunciar, que pida derechos laborales, que quiera sindicalizar y que quiera ir contra la fuerza de seguridad y contra la policía y toda la cúpula de la policía y el poder judicial, va a terminar como ella. Entonces, claramente, nos trabajan por un lado el miedo, porque de reconocerse nuestro trabajo, quienes van a perder, ustedes no pierden nada, porque esa es la realidad, como si fuese que, ¿qué le cambiaría si la puta mañana tiene obra social y jubilación? ¿Qué le cambiaría a alguien? Ahora, sí nos cambiaría a nosotras, y también cambiaría esta lógica de que la policía dejaría de tener el negocio que tiene a costa de nuestra clandestinización. Entonces, eso cambiaría y modificaría, nos sacarían a nosotros la policía de nuestras vidas. A usted no le cambiaría nada, que un día se levanten y digan, uy, la puta hoy tiene derechos, porque en realidad nosotros no pedimos la panacea, pedimos lo mismo que tienen ustedes. Queremos una jubilación, sabiendo que a veces la jubilación no alcanza, tenemos que seguir trabajando, queremos una obra social, sabiendo que a veces el sistema de salud es impulsivo, pero queremos una obra social. Y queremos tener esas herramientas de estar en ese mismo piso de aceptación social que están ustedes como trabajadores y trabajadoras, porque trabajadores y trabajadoras somos todos. No hay alguien que te da y te entrega los carnets como las feministas, no hay nadie que te entrega el carnet y dice, hoy te recibiste feminista. No, nadie nació feminista, nosotras nos tuvimos que desconstruir y creo que todo el tiempo nos estamos desconstruyendo. De hecho, hoy nos estamos desconstruyendo acá con ustedes, entrando acá a este espacio, haciendo uso de la palabra, conociéndolos, sacando los prejuicios y llenando de sus voces el gran desconocimiento que teníamos nosotras sobre ustedes, que creo que es viceversa, ¿no? Como esto es una cosa entre ambos. Bueno, así tenemos que hacer en la sociedad y en la cotidianidad. Pensar qué trabajo sexual queremos, legal o clandestino. Ese es el debate y la maduración. Maduremos de una vez y matemos los prejuicios. Van a estar otros hermanos que van a hacer una visita guiada en el templo. Los que estén interesados pueden seguir con la continuación de la actividad, los que no, bueno, ya se pueden retirar y recordarles que el sábado que viene a las 16 horas va a estar Ayelen Becker hablando sobre el cupo laboral trans y va a estar también Mai Faetani, que es una referente de RAJAP, que es una red argentina de jóvenes positivos, a hablar sobre, bueno, ¿no? Tratar de derribar los prejuicios sobre el HIV, sobre todo en la gente joven. Los esperamos. Muchas gracias.